And Pamela, I wanted to mention I just saw Brandon D'Souza join the group, and Brandon was one of the student curators. We worked with Leonardo to sort of clean up the masks when we just got them shipped. And Megan Hastings had received like the boxes from Mark Gordon, and the student curators joined us to sort of clean up the masks and unpack them. Yes, I remember, Brandon, you are in the exhibit. I don't know if you've seen, but we have a picture attributing to the student curators, and your picture is there. That's wonderful. I'm excited to see it. I'm going to put the exhibit link in the chat so you can see. Welcome, everyone. We are just going to give one more minute before we get started. We are so grateful for you to be here today as we have a very exciting artist talk. And while everybody is coming in, I'm going to share our digital exhibit for which this artist talk is based on. And we invite you all to explore. So 1 second and I'll push it into the chat. Profesora Costigan, ¿cómo está? Está muted. Yes, muito bem, que prazer enorme. Eu falei, olha, acabo de sair de uma outra reunião, não é? Falei, não quero perder essa apresentação do Leonardo, porque eu adoro o seu trabalho. Muchas gracias, muito obrigado. Me encanta saber que está acá con nosotros. Excelente, graças por la oportunidade, não é? Excelente, ainda temos que fazer um trabalho no Brasil, em algum tempo, não sei quando. Não é? Hace años que venimos planeando, sí. Sí, Tenemos que hacer. Esto. Pues muchas gracias. Welcome everyone to the artist talk on Dancing with Devils in American Mass Traditions. Gracias a todos por estar aquí. Tenemos una charla muy especial planeada para hoy. We have a very special talk planned for today. My name is Pamela Espinosa de los Monteros. I am the Latin American Studies librarian, and it really is a privilege to be with you today to do this artist talk. I wanted to share with you that we had intended to have a translator today to help make this event bilingual, but unfortunately on Friday we were notified that she would not be available. Good thing was that she is not available because she is getting her COVID-19 vaccine. So we really are grateful for that. But we do apologize for this change. And what we have done is we are trying to make this as accessible as possible. So we have translated the remarks that are going to be shared today in Spanish, and we will be sharing those through chat for those who would like to read them. At the conclusion of this event, we also plan to translate and make this presentation completely bilingual. So we ask that you please come back and see the presentation with closed captions. And we also invite you though to listen to a different language, because that's very important. And for us in particular, who are bilingual speakers, it's wonderful to make a space to speak in this language. So we really encourage you to stay with us throughout the event. I'm going to start with a brief introduction and then leave it up to the two artists who lead our discussion. This is the digital exhibit of Dancing with Devils Latin American
Mass Traditions is part of the Cacha Wayancuna Collaborative grant. It is the Cacha Wayancuna is an interdisciplinary Andean and Amazonian indigenous art and humanities collaboration that affirms Ohio State's commitment to the study of and critical engagement with indigenous culture of Abayala, the indigenous denominator for the American continent in its entirety. This initiative is funded through the Global Arts and Communities Discovery theme, and it really is centered around a fundamental appreciation of material cultural production, oral traditions, and performance practices as key sites of Andean and Amazonian indigenous knowledge, memory, and meaning making. So I'm very lucky to be one of the co-principal investigators of this grant, of which many here are Dr. Michelle Wibblesmith, Dr. Richard Fletcher. And I really encourage you to join our listserv, to be part of our working groups. And I hope that today's event gives you a little bit of the type of work that we are doing. When we had planned this digital exhibit really came because of Dr. Michelle Wibblesmith's effort with the Andean Amazonian cultural artifact collection that is part of the Department of Spanish and Portuguese, but really also stewarded by the Center for Latin American Studies. And she really opened the door to exploring artifacts and activating artifacts and cultural collections in new ways. And we had the Center for Latin American Studies had received a donation of masks from Mark Gordon, who is an OSU alumnus. And we had decided on making a small exhibit, in-person exhibit, along with a talk with some of our faculty at Ohio State who work on Latin American festivals. But then right at the moment of installation, the pandemic hit. And our beautiful photographs that were accompanying these artifacts are still sitting in Leonardo Carrizo's house. And we decided to transition this exhibit over to be a digital exhibit. And so you are seeing a transition that we made. And during that transition, we changed significant parts of the exhibit to make it more accessible to a new digital environment, and also allowing us to show many, many more of Leonardo's beautiful photographs. And so I just want to say a brief thank you to Dr. Michelle Wibblesmith, who is an associate professor of Latin American Indigenous Culture, Ethnographic Studies, and Ethnomusicology, who really is also a curator of the event, truly. Ken, who's exhibition coordinator for university libraries, Eric Johnson, associate professor and curator of Thompson Libraries Collections, for his support on behalf of the Cacha Wayancuna Knowledge Equity Group, Megan Hastings, former assistant director for the Center for Latin American Studies, of course, Mark Gordon, OSU alumnus and professor of art at Barton College, and lastly, the Lakewood Public Library, which when we had first envisioned this exhibit, we were also planning to create a sister exhibit in Cleveland in the Lakewood Public Library. So that we are finished with all these introductions, I am so glad to introduce our two main speakers. First, could you please join me in a round of applause to Fernando Endara, who is an anthropologist and Diablada de Píllaro dancer for over 14 years. He is joining us today from Ecuador. And Leonardo Carrizo, who is a multimedia photojournalist and lecturer for the School of Communication at OSU. And I'm going to allow Leonardo to get us started with a short clip of the Diablada Festival of Píllaro. Hello, everybody. Thank you for joining us for this event. I want to reemphasize the gratitude that I have for everybody involved. So I'm going to share this very quick video that
just to get us started into the Diablada before I will allow Fernando. So just okay, so that is just a very quick introduction to the Diablada, to what you will see if you go there to Píllaro and see the event, to see the Diablada Pillareña. And throughout this presentation, Fernando and I are going to be able to provide additional information to the insights, the culture, the representation, and the photo approach to the Diablada. And I met, obviously, Fernando at the Diablada. So I'm going to allow him to start talking about the Diablada, and then I'll come back and talk about the photo approach and a little bit of my background into cultural studies and doing documentary photography. So Fernando, you have the word. Thanks, Leonardo. Buenos días, gracias por la invitación. Voy a compartir esta charla en español. Entonces, voy a tratar de hablar un poco pausado para que igual me ayude por ahí este recurso para poder comunicarnos mejor. Como les habían mencionado en la introducción, mi nombre es Fernando Endara, soy antropólogo, soy ecuatoriano, soy pillareño. He bailado por 14 años consecutivos en la fiesta de la Diablada Pillareña y espero seguirlo haciendo por otros 14 años o muchos años más. ¿Qué es la Diablada Pillareña? La Diablada Pillareña pues es una celebración, una fiesta popular y patrimonial que se realiza en la ciudad de Píllaro, acá en la provincia de Tungurahua, en Ecuador, los primeros 6 días de cada año, es decir, que la Diablada Pillareña se realiza del 1 al 6 de enero de cada año. Esta fiesta pues tiene una arraigada tradición en la costumbre de los pillareños y es por eso que esta fiesta ha sido proclamada como Patrimonio Cultural Intangible, Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador, el 29 de diciembre del 2008, a través o mediante decreto del Ministerio de Cultura y su Instituto Nacional de Patrimonio Cultural acá en Ecuador. ¿De qué se trata la fiesta? Cientos de personas conforman grupos de baile o comparsas que acá adoptan la denominación local de partidas. Grupos de baile llamados partidas que representan a los barrios, a los caseríos rurales, campesinos o periféricos del cantón. I'll show you a few photographs that we have. Fernando, ¿puedes ver las fotos? Creo que tal vez tuvimos una falta de conexión con Fernando. Podría ser que mientras que regrese Fernando, Leonardo, quisieras compartir alguna de tus fotos o darle como acompañamiento a lo que estaba comentando Fernando. Sí. ¿Y pueden ver las imágenes en la pantalla? Sí. Ok. Entonces, una de las cosas que estaba mencionando, I'm sorry, I just went into Spanish mode.
So one of the things that as Fernando mentioned, this is a very important festival. It's a 6-day festival that happens in January, and from January 1st to January 6th. And it brings people from all over Ecuador, obviously people from abroad as well. It has become more and more popular because of the characters, the masked characters, the dance, and a 6-day long festival. So one of the things that I'm showing you here, it's a little bit of what happens before the people actually go down to the main square. So this has to do with the preparation. And Fernando's going to talk a little bit more about this, but I wanted to share some images to go along with this concept of getting together, bringing the community together as they prepare to perform in the Diablada. And this is actually happening in their community, in Fernando's community, and they get together in a small school, and the characters, and there are different types of characters. You have line dancers, which you see here. You see devils getting ready as well. You can see their faces, right? And the other very important part of the partida, so each group, has to do with the band. The brass band or the banda de pueblo are very, very important. I don't know if Fernando is already able to reconnect with the conversation, but once that happens, once they get ready, then from their community, they're going to come down. That's the way that we describe the process, right? The devils are coming down from the mountains or from the communities because they're higher elevation, and they're going to take over the main square. And along the way, they're going to be dancing and being joined by other people as well as they come on down. So you can see that they're departing their community, the little school where they were practicing, and you're going to see them again just come down from the rural communities down to the main city, right, to Pillero. And you will see some of the different characters. So again, just to reemphasize, these are the line dancers, right? And they have a particular way of dancing. It's very formal. You're going to see the devils along the side next to them, almost opening the space. And you'll have the band as well with the music. So everybody's dancing. And you have different characters. So in this case, you have a hunter and a bear. You have the Huaricha. You have the payaso, and other people. And along the way, these are like brief stops where I had the opportunity to make some portraits of some of the performers, the pillareños, right? And you can see them in the costumes, how complex they are, not only on the masks, but everything else that they carry. And it has meaning. And hopefully we'll talk a little bit about the meaning of some of the items that they carry, to especially the devils, to scare people or to mess with people, which again is part of the tradition. And you can see some additional devils here. And again, they're coming down here, they're getting close to the main square, and you're going to see that they're taking over. So here are the Huarichas that you can see. It's our female characters that actually traditionally they were all performed by men. So most of the times traditionally this female character of the Huaricha was performed by a man. In this case, you're going to see several men and a few women actually taking or being able to perform nowadays the Huaricha character, right? But like this is a man and this is another man, again, taking the role of the Huaricha. And we're so lucky that I think Fernando is back with us. He let us know that there was a cut of an electricity outing, and so but it looks like he is back. Fernando, are you here? Aquí está. Fernando, gracias, qué bueno. Gracias por regresar. Gracias a todos. Estamos tan agradecidos de que Fernando está con nosotros desde Ecuador. And Fernando, lo que estábamos hablando, Leonardo estaba enseñando algunas de las fotos, dándole un poco de acompañamiento a lo que ya nos habías compartido. So
Leonardo was sharing some of the pictures and sharing some of the backstory of what your discussion was, pero sigue tú adelante. Muchas gracias, Pamela. Gracias, Leonardo, por salvarme. Mil disculpas la interrupción. Tuvimos acá esta dificultad técnica. Como les contaba Leonardo y como les contaba yo, estos grupos de personas que se disfrazan en diferentes personajes, como vieron en las fotografías, cada grupo representa a un barrio, un caserío periférico, rural o campesino del cantón. Lo interesante de estos barrios campesinos o periféricos es que son el sustento agrícola, el sustento alimenticio, el sustento económico y cultural de la ciudad de Píllaro. Estas partidas o estos grupos de disfrazados se desplazan bailando o bajan. En Píllaro se ocupa la palabra bajan porque estas comunidades se ubican a más altura en metros sobre el nivel del mar que la parte céntrica de Píllaro. La ciudad de Píllaro tiene una configuración en donde existe una cabecera cantonal, un centro de la ciudad y ciertos barrios, ciertos cantones periféricos o rurales que se distribuyen alrededor de la ciudad, de donde provienen los disfrazados. Estos lugares periféricos, rurales, campesinos, desde allí los disfrazados se desplazan bailando o bajan para tomarse las calles principales de la ciudad con bailes y símbolos, ¿no? Las calles de la administración política y religiosa, la vía pública por excelencia, el contorno del parque y de la iglesia. Las partidas se toman de manera simbólica estas calles para recordar el importante papel que estos habitantes rurales o de estos barrios periféricos, que asociados a la agricultura, a la ganadería, son el sustento alimenticio, económico y cultural del cantón. Después de recorrer bailando estas calles céntricas, los disfrazados llegan a un descanso, a una posada, en donde nosotros, después de bailar, tenemos un compartir. Comemos, bebemos un poco, nos encontramos con las familias, con los amigos, nos quitamos las máscaras. Cuando nosotros empezamos el baile, nos ponemos la máscara y no nos quitamos la máscara hasta el momento del descanso porque queremos guardar el anonimato. ¿Anonimato para qué? Para ir jugando en el baile, ir molestando, ir siendo pícaro, coqueto, sensual, malévolo con la gente que nos observa, ir jugando con ellos, ir haciendo pequeñas performances, ¿no? Luego de este tiempo que llegamos al descanso, en el descanso pues nos divertimos un poco, nos alimentamos, comemos. Después de unas 2 horas volvemos a salir a las calles y realizamos una segunda presentación por las calles de la ciudad, por el centro de las calles, para tomar el regreso o el camino hacia el barrio periférico de donde bajamos. Ahora subimos, regresamos al barrio. Regresamos al barrio periférico en donde comienza la fiesta de los disfrazados, una fiesta íntima que casi no está expuesta para el público, sino que compartimos quienes durante toda la jornada nos vestimos disfrazados y bailamos. Creo que Leonardo les habló un poco de los personajes, así es que creo que es igual momento de devolverle la palabra a Leonardo para que nos comente un poco más sobre nuestro encuentro. Pamela, do you want to do the overview or you want me to just go straight into it? Sí, I just wanted to when we first designed this exhibit, we had, Leonardo was a documentary photographer, but we're not necessarily experts in the Diablada Festival. I'm a librarian. I can put together some of the exhibits on a platform, but I'm not an expert in the Diablada Festival. So we are so grateful for Fernando to be here, not only because he is a dancer, but he is also an anthropologist, and he can look at this festival and give us new insights in that way. And
ideally, when we thought about this artist talk, we really wanted to share how this was going to be a discussion about an encounter or un acercamiento, a point of contact between a documentary photographer and an Andean community. And so the purpose of our artist talk is to give you a little bit of what happened behind the lens and to kind of reflect on the unique Andean cultural traditions. And so I am going to I just wanted to give you a little bit of that framing. And so right now we're going to see a dialogue between Leonardo and Fernando as they talk about how this what the images you see in the exhibit, but really what is behind them. Thank you, Pamela. Again, I'm so happy that we have Fernando with us, right? Because I'm going to give you a little brief overview of what would be the academic approach, right? Or like my introduction to documentary photography and how do I arrive at documenting the Diablada, and how the photos and a little bit about the structure or the goal of a documentary photojournalist. But I can only get you so close, right? And then Fernando, right, is our goal nugget, let's say, within here, because he is the personification of the Diablada. So I'm going to take you from academics, from documentary work, right, as close as I can to represent what's the community and what the Diablada means. So just to give you a little bit of background, I study Latin American culture at Ohio State University, did a master's there. I've always been interested in traditions, also because I am an immigrant into the United States. So literature for me and the study of literature was a way to get close and to rescue, let's say, or to reconnect with my own culture as a young immigrant. So the drive was always there in academia, and obviously the Department of Spanish and Portuguese provides you that space to study, to reconnect. But along the way, through my studies, and I found out that photography was also part of a way to document and to tell stories, right? It is connected to literature, and the department gave me space for me to study, right? To look for different ways to learn and to tell stories. So then I learned about photographers. Like the first photographers that I learned was like Martín Chambi, Graciela Iturbide, Juan Rulfo, Sebastián Salgado. So that's why I'm happy that Dr. Costigan is here with us as well. Because those photographers, not only did they just went to the communities, right? They represented the people and the culture and the traditions. And for me, that's where culture lives, right? It's in the traditions, it's in labor, it's in what people do in the rural communities, in their festivals, in the way that they represent their life and their activities. So then I transitioned a little bit in terms of, wow, I have to study more about photography, and I want to be there, and I want to be like Salgado and like Juan Rulfo and Martín Chambi, and that just gave me the drive to go and explore, right? And it is very important, because if we listen to what Fernando said, the Diablada has all of these elements, right? It has the social economic element. It has the characters. I mean, it's visually dynamic. You have festivals and devils and you have characters, but they have meaning, right? They are a representation of the people of Píllaro. So I was lucky enough to connect with Ecuador from several years. Now, my first documentary work in Ecuador had to do with Chagas disease. Okay, that was my first connection to Ecuador. And the people of Ecuador were great with me. I met unbelievable people, made great friendships. I was working alongside with biologists. So again, my background is in literature, then photojournalism. And all of a sudden, I'm working in Ecuador with biologists on Chagas disease. But once again, it reinforced the fact that the image, the camera is a tool, right? That can help us bring attention to social issues,
it can allow us to study, and it allows us to learn. And for me, it was a way for me to get close to those communities. So that's where the connection with Ecuador. And I've been going back to Ecuador, and Ecuador is a very rich country in culture, and the people from the Andes as well, they have their communities and they conserve their traditions. And one of my fears, I think, as many documentary photographers, is that those traditions tend to change, and in the worst cases, they change, they disappear, right? So we all know that photography is a way to conserve, to hold on to something, right? And we do it every day, right? With our phones, we take a picture. Why? Because we want to remember, right? And that concept of remember, to keeping things alive, just like the community is doing through their dance, right? It's a way to help the conservation of rural life, traditions, right? And people. And that's like my goal within documentary photography, right? To help, to get engaged, to help study as well. And that brings me a little bit closer to the structure of the photography approach, right? So the photographic approach to how do you document La Diablada, okay? And it has to be a network of people. The way to approach it, it has to be a network of people. If I go like anybody else to Píllaro for the Diablada, anybody can have a collection of images of the different characters, but that's really not enough to do documentary work. You really need to go deeper than that, okay? And to go deeper than that, that means that you have to personalize the story. You have to find individuals, in this case, a particular communities, and you need to gain access. You need to gain trust to be able to tell their story, okay? That's what's important for a documentary photojournalist, is to tell their stories, right? And to be as faithful and as close as possible. So that's why in the gallery, you see that I went to the community, we got close to them, we got permission from them, we became part of the partida to a certain degree, as we also come down with them, right? Bajamos juntos to the main square. And I was able to stay with them and be part of them because they allowed me to do that. So my view, or the images that you see, are much closer than somebody standing at the bleachers. And that's very important, to be truthful as I can get as an outsider, to tell the story of the Diablada. But again, it's not my story, right? It's Fernando's story. And that's why we're going to continue, where Fernando's going to take over now and is going to tell you what the images actually are not showing you, and a little bit more before we get to the Q&A. Thank you. Gracias, Fernando. Para mí, mi historia entre la Diablada y la antropología ha sido un poco al contrario que el viaje que hizo Leonardo. Leonardo, a través de la fotografía, llega a mi ciudad, conoce mi fiesta. Yo nazco aquí en Píllaro y después de bailar 14 años, tengo varias preguntas. ¿Qué pasa con la fiesta a lo largo de los años? ¿Qué pasa con la fiesta en la parte sociopolítica? ¿Qué pasa con la fiesta con sus símbolos? ¿No? Entonces, la fiesta es lo que me permite a mí ingresar a la academia. Estas preguntas me llevan a estudiar antropología. Pasé de bailar, de interpretar una danza, a estudiar esta danza. Pasé de bailar a interpretar una danza. Gracias a este camino de inquietudes en torno a esta fiesta popular y con sus imbricaciones turísticas, patrimoniales, tecnológicas. Para mí es interesante y me parece una riqueza en la investigación proyectarme desde Píllaro como un bailador y un investigador que
tiene cierta riqueza importante al sentir, valorar, interpretar y participar en una fiesta con una mirada local. Una mirada local que a través de la academia se enlaza con algunas de las discusiones globales más importantes de estos días en la antropología, como es el tema el tema de las declaraciones patrimoniales, como es el tema de la fiesta, como un mecanismo de resistencia sociopolítica. Pero por tanto, mi visión de la fiesta es a la vez local y global, y con énfasis en aquellos aspectos que son tan minuciosos y tan propios de la ciudad que se escapan a una mirada externa. Como Leonardo ya lo decía, en Píllaro hemos tenido varios investigadores nacionales y del extranjero que han llegado a la ciudad, pero la mirada externa es diferente a la mirada de un participante, de alguien cuya vida está atravesada por la fiesta. Cuando uno se pone la careta, entra en un estado prácticamente liminal, es un estado de comunitas con los compañeros, en donde prácticamente perdemos nuestra identidad para crear una identidad colectiva en torno al arraigo y al amor por la ruralidad, por el campo, por el disfraz, por la música y por la misma identidad del ser pillareño, que está asociada a la agricultura, está asociada a la ganadería, está asociada al comercio. Y es por eso que yo creería que la fiesta nos permite, o la forma de ejecutar la fiesta cada año, nos permite ver la dimensión política de la ciudad y también del país durante ese año. Y quiero contextualizarlo con un ejemplo. Para el año del 2021, la Diablada del 2021, que no se pudo realizar, debido a la emergencia sanitaria. Sin embargo, aquí en Píllaro sí existieron actividades festivas, presenciales y virtuales que permitieron resignificar la tradición y perpetuar nuestra identidad local y rural que se resiste al olvido, que se resiste a la manipulación, que se resiste a la turistificación, ¿no? O la Diablada Pillareña en el contexto de la pandemia mundial en el 2021 fue un desafío que actualizó varias disputas en torno a los mismos motivos del baile. ¿Por qué bailamos? ¿Para una foto? ¿Para el turista? ¿O por qué bailamos? Porque es parte de nuestra identidad. ¿Por qué bailamos? Todos nos preguntamos por qué bailamos en este 2021 y decidimos hacerlo en pequeños grupos, de manera clandestina, enfrentándose a las mismas disposiciones del municipio que no permitía organizar la fiesta por la emergencia sanitaria, pero nosotros bailamos en un acto de resistencia al poder político. ¿Por qué? Esa es una de las preguntas que yo sigo buscando una respuesta desde la antropología. ¿Qué hace que la fiesta sea tan importante, que esté presente en nuestra cotidianidad de esa manera? Y es así que frente al temor al contagio, frente al miedo por propagar las enfermedades en las familias y ante las posibles infracciones penales y legales, los bailadores elegimos tomar nuestra careta, como todos los años, y disfrazarnos en estos personajes de leyenda para demostrar que aunque el mundo se caiga alrededor, la fiesta sigue. Y eso es parte también de las celebraciones festivas de los Andes. La fiesta es un gusto personal para cada bailador, porque al bailar nos conectamos con el Ande, con la música, con el disfraz, pero también con nuestra memoria, con nuestro cuerpo, y vamos generando experiencias que nos sirven para encarnar nociones socioculturales que tienen que ver con la identidad, y esto nos da un lugar en el mundo. Ese lugar en el mundo es el ser pillareño, es el ser diablo de Píllaro. Es por eso que la fiesta como tal es un mecanismo que nos permite analizar o pensar varias aristas de nuestra historia, de nuestra identidad, de nuestro futuro, de nuestro presente también.
Quiero devolverle la palabra a Leonardo antes de continuar con la sección final. Gracias, Fernando. I'm going to share just a few more images that are very important because it has to do with what Fernando was talking, that you become the devil, you become that persona, you transform yourself, and that gives you a lot of freedom. And I hope everybody was able to look at the exhibit and you can see the black and white images, because that selection is quite unique because it shows more of the interaction of the devils, but in terms of the audience, the people who are watching, and you're going to see their reactions. But also there are a few more images in terms of the tradition, the children. This is something that continues. But in addition to that, this is at the descanso, this is at the end where the partida are done with the performance, right? And they come together, as Fernando was just mentioning, and you can see that them be able to take the mask off, right? They're no longer performing, but now they are together. These are the friendships, these are the communities. They can show their face again, they can reveal themselves, right? And it's about them. This is what you're not going to see, right? And this is also the job of the documentary photographer, to try to get you closer, deeper into the human characteristics. So not just the performance, but who are the people? What are they doing? How are they reacting? Because we are also trying to answer questions. And the visual representation of the Diablada has a lot of symbolism. It has a lot of richness that it's worth studying, and anybody can do a lot of work on this. But we cannot forget the individuals themselves, the community themselves, who are participating and who are engaging in the Diablada. And I wanted to just finish with this, and so you can see the Pillareños. So here are not the devils, you have the Pillareños. And I think with that, perhaps, do we want to open it to Q&A? That would be great. Please, everyone, join me in a round of applause for Leonardo and Fernando. Thank you so much. Thank you, everyone, for your patience also with the chat translations. But again, we do welcome you to come back, and we will make sure that all of this is captured through closed captions. So I see we have a question from Lida. Thank you, Pamela, and thank you for another wonderful Zoom discussion and lecture. Perhaps you can translate for me, because I do not have the gift of the Spanish Portuguese language. My question is about the use of the color red. Has red always been used to signify the devil or demons? Was this influenced by the invasion by European countries like Spain and perhaps even France? Thank you. Fernando, está Lida preguntando sobre el uso del color rojo en el festival y en Los Diablos, si podrías hablar un poco del significado del color. Sí, por supuesto. También entendí en la pregunta tal vez que hacía algo de referencia a la invasión hispánica y al mestizaje cultural. En todos los Andes existen un montón de fiestas en donde los diablos son los protagonistas. Existe una amplia literatura al respecto, en donde los diablos pues no son un personaje de los grupos autóctonos de los Andes, sino que el diablo es un personaje que llega con la Iglesia Católica, pero que realmente es un personaje que se va combinando con cada variante local, con las tradiciones locales. Acá en Píllaro sí se tiene la creencia de un sitio en donde, un sitio de poder,
un sitio de poder que al entrar a este sitio en contacto con los invasores, ellos le cambiaron el nombre a este sitio de poder como un sitio del demonio, una resemantización con la palabra supay, en un amplio proceso, en un amplio y complejo proceso. Entonces, podemos decir que sí, el Diablo de Píllaro es un personaje que proviene de la invasión española, pero que está en un mestizaje con las variantes locales, con las creencias locales, con las supersticiones locales. Sobre la segunda parte, la del color, aunque muchas de las vestimentas que se usan en la fiesta tienen el color rojo, no es una norma, no es una ley, más bien hay mucha creatividad y entonces cada disfrazado, cada bailador utiliza los colores que tenga disponible. Desde mi perspectiva, es más importante guardar el anonimato y entonces para eso es que a veces se busca ropa que se tenga a la mano o un traje, muchas veces prestado de un amigo, prestado de la mamá, prestado de un primo, para que no nos reconozcan. Estamos buscando el anonimato. Okay, so I am by no means a professional translator at all, and what Fernando shared was extremely deep, but very, very, just very reduced, and I promise that I will make a very formal translation of this after, is that you are right, Lita, the devil is connected with the colonial legacy. There are many devils that have a protagonistic role in many Andean festivals that for your particular question on the color, it is not fixed. Every dancer selects and creates their costume. In here, the color is not as important as the anonymity, and something that there were many other elements that Fernando talked about, but one of the things that he did say with regards to the Diablo is that it is a fusion between the Christian devil and also, but it does include a combination of many other local and cultural elements. And again, I will promise to do a very professional translation of his very lovely and eloquent response so that you have a more complete answer. And Thank you. the next question is from Lucia. Gracias, excelente, ¿no? Información, presentación, y felicito a Leonardo y a Fernando, ¿no? Pero me gustaría, I want to know, do you prefer if I speak English or Spanish, or at this point, Pamela? Lo que como gustes, Lucia, whatever language you would like. If you would like to speak directly to Fernando in Spanish would be great. Ok, perfecto. Bien, entonces para comentar sobre lo que ha dicho Leonardo, la importancia de las personas que trabajan con antropología, y Michelle está ahí, y entonces el commitment. Por ejemplo, Leonardo ha mencionado a Sebastián Salgado, que es un fotógrafo muy importante, que también como his commitment, su conexión con la tierra, con el pueblo. Y entonces, hace pocas semanas, Sebastián Salgado y Gilberto Gil, que es un cantante, compositor que hemos traído aquí a Ohio State, se unieron para financiar 2 millones de realmente árboles para por el problema que tenemos con la devastación en Amazonía, ¿no? Muy importante. Yo creo que es importante señalar, por ejemplo, el papel de estas personas. Y tengo entonces 2
preguntas, a lo mejor. Me da curiosidad ver que, y esta es la pregunta, ¿por qué? Si hay una relación, por ejemplo, de este, vamos a llamar un festival, en el 6 de enero, porque tenemos ahí la fiesta de los reyes y está relacionado con lo, por ejemplo, a lo que Lisa también trabaja, las congadas que a veces también ocurren en esta época. Y el tercer comentario tiene que ver con el color rojo, porque cuando Fernando mencionó este devil como siendo su pai, dijo, ¿no? Me hizo pensar, por ejemplo, en lo que ocurre en las tradiciones afro-brasileñas, en que Exu generalmente es asociado desde la perspectiva cristiana con el demonio y también muchas veces aparece con el color rojo, ¿no? Y naturalmente en las tradiciones del candomblé tenemos diferentes colores, ¿no? Para los orishas. Entonces más esta relación o asociación pregunta principalmente con la fecha del 6 de enero, ¿no? Para Fernando o para Leonardo. Fernando, creo que ahí tenés un poquito más conocimiento vos. Correcto. Para responder a esta pregunta de por qué el 6 de enero, quizá deba dar un poco de contexto. El nombre de Diablada Pillareña es un nombre contemporáneo. Es prácticamente una creación hecha a partir de la declaratoria patrimonial de esta fiesta por el Estado ecuatoriano en 2008. En 2008 se oficializa el nombre Diablada Pillareña. Antes de 2008, la fiesta tenía varios nombres populares, entre los que destacan los diablos, los disfrazados, los inocentes. Y esta palabra de inocentes se puede conectar también con varias de las celebraciones de raíz católica y mestizadas en los Andes, que se prolongan pues desde el 28 de diciembre hasta el 6 de enero que culmina en Reyes. En Píllaro tenemos varias fiestas en esas épocas. Quizás la Diablada es la más representativa, pero en otra parroquia rural que se llama San Andrés está la fiesta de los monos. En otra parroquia hay una fiesta llamada la Trajería, ¿no? que tienen distintas connotaciones, distintos simbolismos, pero que son fiestas que no están estudiadas desde la antropología y ni siquiera son conocidas dentro de los planes turísticos. Son fiestas pequeñas, rurales, locales y que son muy interesantes también. Entonces, en ese sentido, yo creo que la fecha del 6 de enero tiene que ver con esa historia de la fiesta, que en algún momento la fiesta fue la fiesta de inocentes, que viene pues adaptándose con el tiempo, cambiando, evolucionando y tenemos la configuración actual. Cuando yo era niño, la fiesta tenía solamente 2 días, el 1 y el 6 de enero. Ahora la fiesta son 6 días. Y esto de por qué pasamos de 2 días a 6 días es una de las preguntas clave que mueven la investigación que terminó con mi proceso de maestría acá en Ecuador. Muchas gracias, Fernando. Nuestra próxima pregunta, our next question is from Lisa. Bueno, continuando con esa cuestión, iba a ser justamente mi pregunta por la fecha, por hacer el Día de Reyes, porque en la descripción no parece que hay mucha dimensión católica en la fiesta, no sé si hay, pero déjame hacer, por la falta de tiempo, otra pregunta que sería si ha habido un impacto del turismo a partir de esa declaración en 2008 de tornarse más oficial. ¿Ha notado cambios y tal vez esa cuestión del número de días es parte de eso?
o un impacto del turismo, y si es turismo dentro de Ecuador o extranjero, y tal vez incluso Leonardo puede comentar esa dimensión del impacto del turismo. Gracias. Yo puedo empezar con de vuelta, entrando completamente de afuera, digamos, ¿no? Como del extranjero. Y lo que sí noté simplemente en la documentación visual es las diferentes máscaras que cambian y cómo se adoptan y cómo se globalizan hasta cierto punto, porque deteniendo un background, digamos, académico en Latinoamérica, no sé hasta cierto punto qué es lo que es una máscara de un diablo en Latinoamérica. Pero cuando uno va al festival y ve los shops para comprar máscaras, ya no son las típicas, son mucho más grandes, son mucho más complejas, y también hay nuevos personajes que no son personajes necesariamente tradicionales. Entonces, siendo de afuera, todavía puedo darme cuenta que hay una influencia del turismo, que hay una influencia, digamos, un poquito más global, que está afectando y cambiando cierta clase de las prácticas. Por un lado, cuando yo quise hacer la documentación, estuve buscando cuál era el grupo más tradicional que mantenía la fiesta, porque hay muchas partidas que no lo son, y que las partidas celebran a la Diablada, pero con ciertos cambios que son obvios, que son visuales. Entonces, parte de la documentación es darse cuenta de esos cambios y también encontrar el cambio que es actual y dónde están las tradiciones originales. Entonces, hasta ahí es donde te puedo llevar yo, pero sí se notan claramente en el performance y en las máscaras un poco la influencia del de afuera del turismo. Fernando. Yo lo que podría agregar, o para responder a esta cuestión, tendría que dividir mi respuesta en dos partes. Daría mi respuesta como bailador y mi respuesta como antropólogo, ¿no? Como bailador, como bien lo dice Leonardo, yo soy parte de una de las organizaciones que queremos ser más tradicionales, o que queremos conectar la memoria de nuestros abuelos y adaptarla a las circunstancias presentes. Entonces, yo y mi grupo, o más bien mi grupo y yo, somos muy críticos con el turismo. Somos muy críticos con el turismo masivo. Sí, porque la llegada, cuando yo era niño, a esta fiesta no llegaban turistas, ni siquiera de las ciudades más cercanas. ¿Sí? Incluso la fiesta cuando yo era niño tiene connotaciones de enfrentamientos entre grupos. ¿Sí? Estas luchas muy comunes también en los Andes, que se han ido amalgamando para que la fiesta entre a un proceso turístico, un proceso civilizatorio, un proceso de limpieza étnica, como se quiera llamar. Entonces, el asunto es que yo como bailador sí he visto a lo largo de mi vida cómo va creciendo el turismo, y cada año llegan oleadas de turismo. Entonces, como bailador, me molesta bastante la presencia masiva e invasiva de turistas, porque no es una presencia de un turista implicado que viene con ciertas preguntas, que viene a compartir con la comunidad, que sí los hay y genial, pero la mayoría de turistas que llega espera el jolgorio de la fiesta, el jolgorio del momento, el licor, la catarsis se puede decir, pero no se relaciona para nada ni con los individuos que estamos celebrando, ni con los elementos que estamos poniendo en escena. Es así que llega un momento en que la gente viene a Píllaro a emborracharse y no le presta atención a lo que nosotros estamos celebrando, a lo que estamos haciendo. Como antropólogo, la postura cambia un poco y entiendo las dinámicas del mundo contemporáneo, pero lo problematizo, la cuestión del turismo, en relación con la parte política, con la administración civil, con la administración municipal del GAD,
porque es el municipio el que intenta obtener réditos de este turismo, intenta capitalizar los réditos en términos de beneficios proselitistas, ¿sí? En términos de que es el alcalde el que patrocina las fiestas a nivel nacional, es el nombre del alcalde el que resalta en televisión nacional y es el nombre del alcalde el que se repite en las tarimas que ponen acá para la gente en cada momento. Y los actores de la fiesta y los bailadores prácticamente reciben muy poco beneficio económico comparado con el beneficio económico que se mueve entre los círculos del poder socioeconómico político, ¿no? Alcalde y gentes con capital económico grande como para poder invertir en algunas actividades que durante la fiesta, con la llegada masiva de turistas, le permitan obtener una retribución económica. Muchas gracias, Fernando. I see that we are getting close to the official end of our talk together, but we are going to continue for those that can to take the last questions. I just want to make a brief pause and just thank everyone who was here. Thank Fernando, thank Leonardo as people exit out, and welcome you to stay for additional questions and responses. And so from here, Ben, please go ahead and ask your question. Sure, and for time, I'll make it quick. From a photojournalism perspective, how much of a story did you have in mind to tell before you went, and how much of that changed when you got there? So how much is kind of a preconceived idea and how much is spontaneous? So that's a great question, Ben, and nice to see you. So typically, I would try to plan more, right? This is something that you do research. You learn about an event, you learn about the history behind it, and then you try to make connections before you go. So in the best case scenario, I would have met Fernando a long time before I went to the Diablada. To be able to already gain the trust, gain the access, and really went with previous knowledge. In this particular case, it was not like that, so I had to do it more spontaneous, but still following the same approach. In other words, we arrived at the Diablada, so I knew already a little bit about it, but not too much. But as a photojournalist, I knew what I needed to do a fair representation. So, and that was from arriving at the city and not just wait in the main plaza, right? And that's one of the differences that I mentioned, right? That I cannot just wait and see the show, right? My goal is to tell the story, right? And I knew that it was an important event. So from there, it was the connection to find the answer questions, as Fernando's saying, right? Who makes the mask? What are the masks made of, right? So as a good journalist, I need to answer questions. So that was like the simple and easiest question to go after. So we arrived there and we went to find mask makers. And then from the mask makers, I started asking more questions and to say, okay, well, where do they start? Where do the groups get together? And they're like, oh, well, there's this community over here and it's that community over there. And this is the most traditional community and this is their town. And you have to take a risk to say, well, now I'm going to leave the main square where the action is going to happen to be able to trying to find a lead that might get me close to the individuals, right? To a community. But from my perspective, that is 100% worth it, right? That is the right way to approach it if you're going to do documentary work. And from one story should lead to the other story. And that's what allowed us with Aileen Blasco, who is also joining us, who is also an accomplished photographer, Ecuadorian photographer. She's my partner. So we went to the community, right? We went in there, we went early, and then is gaining trust, right? Talking to people, meeting Fernando, meeting the other dancers, right? Explaining what is my intention to be able to get, again, access, get close to them and be able to document their story, to personalize the Diablada, not as just waiting for people to show up and dance with devil masks, but to actually show the people who are involved. So in this case, it was more spontaneous, but I followed the let's say the correct documentary approach
of going after the people and telling their stories instead of just, you know, drink and, you know, take photographs of people wearing masks as they dance. Thank you, Ben. Thank you, Leonardo. And our final question from Michelle. Hi, thank you so much for making a little extra time to accommodate the questions. Quería empezar solamente felicitando tanto a Leonardo como a Fernando por esta presentación increíble y también a todo el equipo de la biblioteca por no solamente armar la exposición original, sino también por cambiar de marcha y hacerlo todo virtual. Entonces, felicitaciones a todos por eso. Fernando, me impacta mucho los paralelos, justamente como tú decías, de los enfrentamientos que ocurren a través de los Andes. Yo trabajo en el área de Imbabura, entonces reconozco mucho esto de las comunidades que bajan, que se toman la plaza, ciertos desafíos en cuanto al municipio, ¿no? Cosas así. Me trae a la mente todo esto, ¿no? Quería enfatizar la pregunta que tú hiciste, ¿no? Y que tú enfocas en tu investigación y también como bailador, que es ¿por qué bailamos? ¿No? Creo que eso es absolutamente esencial, ¿no? De ir a fondo en esa reflexión de la comunidad, de por qué bailamos, ¿no? En el área de Imbabura mucha gente regresa justamente para las fiestas y dice que es bailando lo que recobran fuerza, ¿no? Como comunidad, como individuos, para continuar por sus trayectos individuales luego, pero que sienten esa energía, ¿no? En el baile y necesitan esa energía cada año para fortalecer sea sus labores en Imbabura mismo o especialmente para los migrantes, ¿no? O sea, que necesitan esa conexión, ¿no? Y quizás puedes comentar un poquito sobre eso, ¿no? Más, pero también tenía una curiosidad, ¿no? De cómo se destacan las diferencias entre las diferentes comunidades. Cada una tiene su manifestación en sus disfraces, en su manera de bailar, ¿no? Quizás en los elementos simbólicos que llevan los danzantes, sea en las máscaras o que llevan en sus manos. Entonces quería preguntar, ¿cómo se diferencia, por ejemplo, tu comunidad de alguna otra comunidad? ¿Y qué haces de toda esa diversidad, o sea, esa identidad muy fuerte de cada comunidad que se celebra, ¿no? Como diversidad intensa dentro de este espacio de la fiesta. Gracias. Bueno, hay tres cosas para compartir en torno a las tres aportes que has comentado. Gracias, Michelle. Trataré de ir en orden. Primero, respecto a los enfrentamientos, conozco también un poco de la provincia de Imbabura y tuve que, para la defensa de la tesis, hice algunas investigaciones adicionales, ¿no? Y podríamos decir que hay mucho que tiene en juego la identidad, el tema el tema del indigenismo, el tema indígena, porque en Imbabura es una región que se autoidentifica étnicamente con lo indígena. Y entonces, en ciertos momentos, el tema de las peleas rituales entre los de arriba y los de abajo han sido asociados a una identidad étnica indígena. Y es por eso que en Imbabura se sigue bailando y con enfrentamientos muy pronunciados. Pero acá en Píllaro, la identidad étnica indígena no está bien vista. ¿Sí? En Imbabura, la identidad étnica indígena está muy bien vista porque se conecta al proceso comercial de Otavalo y su masificación en el extranjero. En Píllaro, ser indígena no está bien visto. Es por eso que esta fiesta a inicios de los 90 deja de ser una fiesta indígena y se transforma en una fiesta mestiza, con todo lo que esto implica, y uno de esos cambios es la eliminación de los enfrentamientos. Por eso acá se eliminan los enfrentamientos y la gente pues se autoidentifica con lo mestizo y ya no con lo indígena. En la segunda parte estoy totalmente de acuerdo. Como bailador, cuando uno se enfrenta a la vida cotidiana, uno sabe que detrás mío está respaldándome mi partida.
mis amigos disfrazados, mi familia disfrazada, mis bailes, mi ritmo, mis máscaras, ¿sí? O sea, yo siento que todo eso camina conmigo. Yo siento que puedo estar paseándome en París, en La Habana, en Tokio, donde sea, y llevaré todo eso conmigo. Y esa es la importancia de la fiesta, porque yo sé que quiero volver siempre a seguir bailando, ¿no? Eso sobre el segundo comentario. Y lo tercero también tenía algo importante, ya me acordé, era cómo se diferencian las diferentes comunidades. Es una pregunta súper complicada. Cuando una persona llega desde afuera, un investigador o un fotógrafo, casi no va a encontrar diferencias. Va a haber lo mismo en cada una de las partidas. Las diferencias son muy sutiles, son locales. No es la diferencia el tamaño de las caretas, ni el tipo de baile, ni los elementos. Prácticamente todos llevan lo mismo, ¿no? Entonces las diferencias son absolutamente locales. O sea, las gentes de cada sector, esa es una de las diferencias, y diferencias que tienen que ver más con ¿cuál partida se considera más tradicional y por tanto repasa más? ¿Cuál partida se considera más creativa y por tanto involucra voladores, involucra más luces? Pero en sí las diferencias son muy sutiles. Un pillareño se da cuenta muy rápido de qué partida proviene el lugar por el tipo de baile. Sí, pero es un tipo de baile que se le escapa a la mirada de alguien de afuera. O sea, es algo muy local y lo digo porque lo he comprobado con amigos periodistas, amigos investigadores que llegan, ¿no? O sea, prácticamente ven el mismo baile en todas las partidas porque son los mismos ritmos, los mismos pasos. Pero como pillareño y como investigador, sí puedo decir que hay partidas que bailan de manera más elegante, partidas que se arrastran más, partidas, y tiene que ver con qué le importa a la partida. O sea, a la partida le importa generar réditos económicos y por tanto le interesa tener más participantes, o a la partida le interesa más tejer una red comunitaria entre amigos y vecinos y por lo tanto hace más repasos, por lo tanto está mejor organizada, ¿no? Pero son diferencias muy difíciles de ver desde afuera de lo que he visto, ¿no? Entonces, aún para varios pillareños no implicados en la fiesta, es muy difícil de matizar cada partida. Para un participante es muy fácil porque vivimos en eso. Muchas gracias. Pues en eso quisiéramos cerrar. Estamos tan agradecidos que nos acompañaron. Thank you so much for joining us today. We cannot thank Fernando enough for being here, for sharing such a powerful message with us today. Gracias, Fernando, por compartir toda tu sabiduría, tus conocimientos sobre esta festival tan importante. I really want to also thank Leonardo for making this exchange possible, for his beautiful photographs, for all the talent he brings to Ohio State, for Michelle Wibbelsman, who really opened the floor to making this exhibit possible, everyone at University Libraries for their support, and the audience members for helping experiment in this new space. It can be very difficult to plan an international event during a pandemic with a moderator who is very easily distracted by multiple screens. So I just really want to thank you all for joining us. Please, we hope that you will come back to another Cachahuayancuna collaborative event. We have many events and wonderful discussions. And with that, I'd like to thank you all and give the last words to Fernando and Leonardo to say their goodbyes. But please, if you could just give me another round of applause to both of these wonderful artists. Yo quiero decirle, I want to say thank you to everybody. I appreciate it. And gracias a Fernando, gracias a Michelle, gracias Pamela, gracias to everybody who is here. It's a great opportunity to be able to collaborate with everybody. Gracias a todos.
Gracias por este tiempo, por esta colaboración y acá estamos desde Píllaro para seguir trabajando, a pesar de que hace un momento me puse al turismo, pues todo lo contrario, ¿no? Bienvenidos, bienvenidas quienes quieran venir a Píllaro desde otra perspectiva, pues bienvenidos, bienvenidas. Thank you all and have a wonderful rest of your day and start of the week. We hope that you come back and visit all of our digital exhibits and other digital exhibits by the University of Libraries. Nos vemos. Gracias a todos. Gracias. Fernando se tuvo que retirar porque empieza su clase. Michelle, muchas gracias. Los